hacen una lista de asistencia y me la pasan. ¿Quién tiene un programa para que empiece la asistencia? Ahí la contaron. Ya ahí pasa la directora de patología. Ok, vamos a empezar. El tema es lesiones por quemaduras. Algo que tenemos que saber bien es que tenemos clasificación de quemaduras. ¿Alguna idea de cuántos tipos de quemaduras existen? Grado 1, segundo grado, tercer grado y grado 3. Por mecanismo. ¿Cuáles son las varias formas que me puedo quemar? Roce, fuego. Por fuego es una, Por frío. por frío es dos, Químicos. por químico es tres. No, no. Por electricidad, electrofusión. Entonces sabemos que son 4 tipos de quemaduras que tenemos que repasar y revisar. Entonces, cuando tenemos un paciente por lesión por quemadura, tenemos que tomar en cuenta 3 parámetros importantes. Uno es la vía aérea. 2, la estabilidad hemodinámica. Y 3, el control de la quemadura por temperatura. Entonces, sabemos que cuando vemos en la atención de este tipo de pacientes, tenemos que saber 3 medidas de urgencia básica. Me reviso la vía aérea que esté expedita, le pongo una línea intravenosa y le retiro el material que le está produciendo quemaduras. ¿Se entiende? Simple, ya acabo todo. Ok. Ahora, cuando hacemos medidas inmediatas, lo vuelve a repetir. Fíjense, vía aérea, ahí está el esquema. Ahí está el esquema. El otro es detener el proceso de quemadura. Si yo veo que el paciente tiene la ropa que está quemándole, pues me voy a retirar. Si yo veo que hay el químico que está haciendo contacto en la piel con el tejido, con la ropa o con el plástico, se lo voy a retirar. ¿Se entiende? Y si tiene la piel que se está quemando, pues se la voy a retirar igual. Y la tercera es la línea intravenosa. Aquí hay una regla estricta para la línea intravenosa. A ver, analicemos un poquito. No, espera, no voy a avanzar, después la digo. Entonces, en la vía aérea tenemos que identificar si tiene el paciente signos de dificultad para ver si que le voy a iniciar una vía aérea alternativa o le voy a hacer medida de apoyo. Entonces, ¿cuáles son esas? Fíjense, quemadura, si el paciente viene con una quemadura en la cara o en el cuello, como el ogonácido, el lugar que le explota en la cara. Veo las velocidades nasales que están quemadas. ¿Significa que le entró un calor a la vía aérea? Sí. Y esa quemadura de la nariz que pasa a la garganta y que esto pasa hasta la parte de los pulmones, tengo que pensar en que puede haber lesionado toda la mucosa y la puede edematizar. ¿Sí? Si el paciente ha estado en un ambiente cerrado donde se produjo el incendio, pues va a tener como esas piezas carbonáceas, ¿no? Entonces se va a evidenciar. Ahora, podemos pedirle también al paciente que escupa y nos puede mostrar el ejemplo que está en negro. La otra es si cuando el paciente nos habla está ronco. Entonces podemos mostrar la alteración de la faringe ha pasado de justamente el calor ideal lesionado. Obviamente hay que identificar si el paciente tiene una historia de alteración o medicación, entonces eso también que lo haya estado en el encierro pues afecta más. En las zonas de explosión a nivel de la cabeza y del torso, es decir, una cosa es quemarse la cara y el cuello, pero si la quemadura vino de acá atrás, que es la cabeza y el torso, entonces también es un signo de alarma. Y obviamente le ponen el oxímetro y satura bajo, o si yo le pido una prueba en sangre y me sale la carboxiemoglobina, me sale el 10% un poco más aumentado. Ahora, ¿por qué la carboxiemoglobina? Analicemos. ¿Qué capta el hematíe con el hematocrito, el hematíe con la hemoglobina para intercambiar por oxígeno? Dióxido de carbono.
pero hay una variación con el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es mucho más ligero y es mucho más liviano para transportar y por ende lo va a captar mucho más rápido que el oxígeno. Por ende, la intoxicación en sangre de este tipo de aire es mucho más tóxico y más dañino para el paciente. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, entre los procesos para detener supuestamente este tipo de quemadura, dice así. Primero le quitamos la ropa. Ahora, si yo sé que es un incendio de una planta química, y en los químicos sabemos de que hay soluciones y hay polvo, ¿no ves? Entonces, yo veo que el paciente, yo le quiero lavar, primero lo que tengo que hacer, sabiendo que el incendio fue en una planta química, es retirar el polvo químico de la herida. Es doloroso, es horrible, sí, pero si ese químico hace contacto con el suero, va a hacer reacción y puede quemar más. ¿Se entiende? Y algunas personas piensan que cuando le lavan directamente, le están quitando, pero están haciendo que haga una reacción. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando se trata de incendio de plantas químicas. ¿Se entiende? Ahora, supuestamente deberán lavarse todas las vías aéreas del cuerpo, es decir, que le pasan con enjuague de la boca o la mucosa, no sé. Y sobre todo, que deberá usar el paciente ciertos cobertores. Hay cobertores calientes que son eléctricos, pero obviamente el paciente que se ha quemado por electricidad no va a querer saber. Hay las mantas que son calientes, entonces eso ayuda a evitar que tome contacto con la herida del paciente. Hay esas camas especiales para los quemados que vienen así como un arco, donde le ponen la colcha encima y el paciente está en medio. No está en contacto con el paciente, hay un espacio, pero mantiene el aire caliente. Ahora, en la línea intravenosa, aquí tenemos que ver, sobre todo, si supera mayor del 20% de la superficie corporal. De norma, en paciente quemado, ringer lactato. ¿Ya? Ahora, analicemos. ¿Por qué el ringer lactato? ¿Por qué no le doy un fisiológico? ¿Por qué no le doy un normal? Hace una acidosis. ¿Por qué? ¿Qué capta más rápido la hemoglobina? El monóxido de carbono, haciendo que se acentúe más la acidez. Por ende, más de prioridad da el ringer lactato. Ok. Entonces, en la evaluación del paciente quemado tenemos que identificar supuestamente los grados de quemadura. Aquí está la regla del 9, pero tenemos que saber bien la historia del paciente. Hay algunos pacientes que tienen ciertas enfermedades, sobre todo los que tienen el Alzheimer o estado de depresión o de psicosis, que tienen esos estados aleatorios mentales que afectan, ¿no? Y a veces el médico, para ayudar a socorrer al paciente, no toma en cuenta si el paciente tiene alergias. Ahora, otro detalle que tenemos que ver en la evaluación, el grado de superficie corporal quemada y la profundidad quemada. Una cosa es la extensión, superficie corporal, y la otra es la profundidad. ¿Sí? Entonces, la superficie corporal quemada, que es la de la regla de los 9, le va a decir qué grado de extensión se quemó. Mientras que la de grado 1, 2 o 3 o A, B y C viene a ser lo que es profundidad. ¿Se entiende? Ok. Ahora, un detalle para recalcar. La palma de las manos, las manos y la zona genital vale el 9%. Ahora, analicemos un detalle. Si nosotros que somos adultos manejamos la regla del 9, ¿por qué en los pacientes pediátricos es mayor? ¿Alguna idea? Porque hay menos extensión también. No. Porque es más rápido que se queme. No. ¿Qué tiene en particular el adulto que no tiene el bebé? ¿Qué tiene el bebé que no tiene el adulto? ¿Ah? ¿Qué dijo? Lo bello. No. Agua. El bebé tiene 80% de agua. Un bebé que se quema es mucho más agresivo a las lesiones y más
más fácil de deshidratarse. Entonces, el porcentaje en estos bebés prácticamente es mayor por nada más. 18%, la espalda 18%, el torso 18% y las piernas 13,5% de entrada. No lo dividen, directamente lo suben. Y la regla del Spartan en el bebé es en las primeras 24 horas, seguimos con la regla del día, ¿no? 4 ml por porcentaje de superficie corporal quemada por kilogramo peso. ¿Sí? Es casi como el agua corporal total, solo que lo cambia por porcentaje y por 4 ml. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la profundidad, hacemos la clasificación tipo A, tipo AB y tipo B. ¿Ya? O como antes decían, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, en el grado 1, si se fijan bien, solo abarca la epidermis. ¿Qué provoca este tipo de quemadura? La exposición del sol, el fogonazo, entonces es prácticamente un poco más superficial. ¿Sí? Generalmente presenta esta clínica, como lo mencioné, eritema, dolor y ausencia de las ampollas. No hay ampollas en grado 1. Diferente al grado 2, que ya agrega el dolor, el eritema y agregamos la ampolla. Aquí se va a mostrar un poco más humedecida la piel, ¿ya? Y se puede mostrar, si es humedecida va a ser exudativa y esta va a presentar mayor sensibilidad al atender la zona de la herida. Y en el grado 3, fíjense, ya abarca las 3 capas de la piel. Epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, es decir, hasta la grasa. Prácticamente es el espesor completo. Aquí podemos observar una piel translúcida o transparente o como si fuera una especie de cuero, ¿no? Entonces, aquí vamos a identificar en este tipo de pacientes cómo lo vamos a ir clasificando de acuerdo al grado de quemado. Les voy a mostrar más adelante otra foto de una grado 3. Bueno, entonces, cuando vemos la zona de la vía aérea, vamos a trabajar cuando yo le pregunto al paciente qué le pasa y este me responde, significa que tiene una vía aérea expedita, no hay cuerpo extraño, vía aérea permeable. Reviso qué capacidad de ventilación, es decir, saturación de oxígeno y la cantidad de volumen circulante, sobre todo en el volumen sanguíneo, es decir, si tiene capilaridad llena y el paciente responde y la frecuencia cardíaca. Ahora, en la parte de la revisión vamos a ver que este tipo de lesiones, como pueden observar, esta señorita o señor que es grado 3, tiene una piel translúcida, moteada, quemada, como pueden observar, entonces prácticamente y en la cara, en la cabeza, es mucho más grave. Pasan los días, mejora y muestra un aspecto de cuero. ¿Se ven, no ven? Como dice la teoría. Entonces, prácticamente, cuando vemos un paciente que está todo esto quemado así, directamente corresponde la intubación o rotación. Ahora, en esta parte de la ventilación, tenemos que ver que si el paciente ha quemado la zona en la cara, tenemos que pensar que ahí puede haber un edema. Lo primero que veo cuando veo las velocidades nasales, o carbones en la boca, o escupe esputo negro, entonces yo estoy pensando que el paciente ha lesionado la vía aérea y que se puede producir edema. Si se edematiza la zona de la faringe, aumentan el tamaño de las amígdalas. La nariz también se edematiza, entonces va a tener buen pasaje de aire limitado. Podemos poner una mascarilla, pero si aún así el paciente satura abajo, intubamos. Ahora, en la inhalación, obviamente la gente que se respiró toda la sustancia química, obviamente pues le da a pensar de que no hay oxigenación en el paciente, se muestra un poco más inquieto, más perdido, más incoherente, más obnubilado, entonces nos da a pensar de que puede haber aspirado demasiado. Las complicaciones de aspirar este humo caliente a la parte de la vía aérea pasa a los pulmones y puede colapsar la parte de la parte pulmonar, causando una reacción química, es decir, producción de surfactantes o
va a mostrar como que, ustedes miran la placa del tórax, se va a mostrar como pequeñas nubosidades en la región del pulmón. No da a pensar que es una neumonía, pero ha sido por la quemadura. Y obviamente el envenenamiento por el monóxido. Ahora, fíjense en esta parte de acá. Tiene una actividad, el monóxido de carbono, de 240 veces mucho más que el oxígeno. O sea, es tan ligero que incluso lo supera al dióxido de carbono. Entonces es 240 veces mucho más tóxico y lo podemos matar fácilmente al paciente. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que este paciente está en esa fase? Entonces me fijo en el espejo de los dedos, sobre todo en la de los pies, y si se mira rojo cerezo, ¿por qué? Porque el organismo está tratando de aliviar la falta de oxígeno, buscando oxígeno por otros tejidos. Y entonces se va a ver que el espejo de los dedos se muestra como el rojo cerezo. ¿Ya? La cereza, como si fueran los dedos rojitos a la punta, pero cerezo, sobre todo en los pies. Entonces aquí vemos a los pacientes en este estado, que tienen un estado como que irritado o que tienen una conversación confusa, entran en estado de coma y esto puede causar la muerte porque el cerebro se alimenta de oxígeno. Entonces, revisamos todo ese dato. Ahora, cuando hacemos la parte de la línea intravenosa, le ponemos suero, tenemos que tomar en cuenta la carga horaria que le estamos haciendo al paciente, es decir, la hidratación. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta, si le estoy metiendo tanto líquido, cuánto líquido me orina en tantas horas. Entonces, si me orino 100 ml en una hora, estamos bien, pero si orina menos de eso, puede ser que no sea adecuado. Entonces, ¿cómo yo me fijo si el paciente está orinando? Tras que llega el paciente por la emergencia, llega una quemadura de gran porcentaje, le ponemos sonda vesical de enorme, porque le vamos a hacer carga índica de vesical. Ahora, aquí supuestamente menciona de que podemos tener 1 ml por orina por cada kilogramo corporal, sobre todo en niños, ¿no? Pero en los adultos supuestamente tiende a ser un poquito más, pero en los niños 30 llega a ser tolerable o menos de 30 y aceptable. Entonces tomemos en cuenta. Fíjense lo que le ponen a este chiquito, estas gasas amarillas, se llaman gasas fluorocinadas. Generalmente se usa más cuando ya pasó un día o 2 días después de la quemadura. Pero si yo voy a curar a un paciente que está con quemadura de ese vuelo, usamos la plata argéntica, que es el quematurán. La plata argéntica tiene la propiedad de detener la quemadura, pero también es un bactericida bacteriostático y evita infecciones. Y cuando se usa esta plata argéntica, es como si le pusieras una compresa fría en la piel quemada. Alivia una maravilla. Quien se quemó alguna vez, así sea con la cocina, y se puso eso, le alivia porque lo refresca. Ponerle colino, ponerle aceite, mejor meterlo al sartén y cocinarlo, porque no le ayuda. ¿Ya? Lavarlo con agua tampoco en ese momento. Entonces, ¿Para quemarla por el sol? sí, igual. Entonces sirve de maravilla el quematurán o la plata argéntica, también llamada así. Ahora, aquí supuestamente tenemos una fórmula que podemos usar en este paciente de 2 a 4 ml por cada kilogramo peso por la superficie corporal quemada y obviamente por el peso. Entonces, fíjense, aquí usamos la regla del 3 o el ABC. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un cálculo, tengo que dividir el día en 24 horas, ¿no ven? Ahora, ese día de 24 horas, yo le puedo hacer el A, o el B, o el C. ¿Qué quiere decir? Que en las primeras 8 horas voy a hacer una hidratación de rescate. Que voy a hacer a 4 ml kilogramos peso por superficie corporal quemada. La siguiente 16 horas la puedo hacer bajando la hidratación. Es decir, como cuando hacemos el goteo, ¿verdad? Le sacamos 3.000, un ejemplo,
Y esos 3.000 yo divido 50-20. 50-50. Ya. Hace plan 3, hace 3.000. 3.000. Bueno, sí. 3.000. Ya. Supuestamente eso es mi 100%, supuestamente de agua que yo le voy a pasar al paciente. Entonces yo lo divido en 25, bueno, el 50% hacerlo. Dividido en 50%. Ya. Yo no voy a pasar al 50%, bueno, no es que le voy a bajar el goteo, sino que vas a dividir la hidratación del día en 50 y 50, es decir, el 50% de lo calculado de agua que debería recibir, la va a recibir dentro de las primeras 8 horas. Ocho horas. Y el otro 50% en las siguientes 16 horas. Ahora, 8 más 16, 24 horas. Es decir, que el paciente va a recibir el volumen de líquido de entrada, ¿no? Ahora, dentro de las primeras, supuestamente si yo calculo al paciente a 4 ml kilogramos peso, supongamos que me sale unos 4 litros. Es decir, que yo dentro de las primeras 8 horas tengo que pasarle líquido a todo el paciente. Poner 4.000 ml, ¿puedes dividirlo 1.000? Ahí ya. Solo borrar el 4. Solo el 4 borrar. Uno más. Supongamos que mi cálculo salió 4.000, no lo estoy diciendo que es, ¿ya? Entonces, dividir tu mitad de arriba, que sean 8 horas, y la otra mitad 16 horas. De los 2.000, más abajo. Debajo. Los dos primeros en 8 horas. Es 8 horas. Y los dos de abajo en 16 horas, lo que significa que va a ser 8 y 8 cada suero. ¿Lo ves? Ahora, si yo voy a hacer una hidratación enérgica en el paciente, de esas primeras 8 horas, yo puedo hacer y pasarle 500 de entrada. Observo la primera hora cómo responde el paciente, si tiene diuresis, y los otros 500 se los paso después de 1 hora. Ya no va a pasar en 8 horas 2 litros, sino que va a pasar en 6 horas. No sé si se dan cuenta. Es decir que el paciente llega quemado. Entonces, en la primera hora, ponen ahí primera hora, en la parte de arriba. Ajá. En la primera hora, yo le puedo hacer una carga de 1 litro. Si quiero, si es que lo necesita el paciente. Y el resto se lo manejo a goteo. O directamente le hago 500 primero, espero 1 hora y hago otros 500 y el goteo lo mantengo acelerado. Y después de que pasan las primeras 8 horas críticas, si los signos vitales del paciente se normalizaron, pues automáticamente el goteo ya no va a pasar rápido, sino que va a pasar lento, porque es mantenimiento para 24 horas. ¿Se entiende?
Solo estamos calculando, esa es la regla de Parkland, es para 24 horas. ¿Sí? O sea, para estas 8 horas primera, podríamos poner la primera hora 1 litro y lo demás lo daríamos a goteo del Ajá. Pero si yo veo que el paciente no responde, le aumento el líquido el goteo y lo voy restando a las 16 horas. Pero no le aumento más líquido del que debe recibir. Solo acelera el proceso. Solo va a acelerar el goteo. Y ya cuando yo veo que el paciente se compensa, el resto del goteo lo dejo para las restantes horas del día, ya no va a ser a 42, pongámosle que va a ser a 21. está recompensado ya. Claro, ¿se entiende? Bórralo todo. Entonces, eso dice la regla. Primeras 8 horas son de rescate y las otras 16 son de mantenimiento. Pero si yo veo que no responde, le voy restando el goteo de las 16 horas. Porque lo estoy reemplazando y haciendo características rápidas. Y entonces después de Ringer lactato. Y Ringer lactato de norma. Quemaduras, Ringer lactato. ¿Se queda claro? Ahí no tienen que pensar mucho en suerte. Ahora, si queremos sacarle la regla de Parkland, fíjense acá. ¿Cuánto está quemado este paciente? Tiene quemada la cara, tiene quemado la parte del tórax, Brazos. los brazos. ¿Cuánto le dan de superficie corporal quemada? 30. 9, 10, 4,5, 10, 14,5% de superficie corporal quemada. Pero fíjense, este paciente está intubado. ¿Por qué? Porque se quemó la cara. El riesgo de que haya un edema del glotis o un edema de la boca, de la vía aérea, dificultará el pasaje. Y si a estos pacientes no los intubamos rápido, ¿va a poder pasar el tubo? No. Y vamos a causar mayor lesión del que ya tienen. Por eso cuando vemos pacientes en este estado, lo intubamos inmediatamente. Entonces, si le queremos calcular, supongamos de Ringer lactato, 4 ml al paciente, supongamos que tiene 15% de superficie corporal quemada. ¿Cuánto creen que pese ese flaco? 70. 15 por 4 ml son 60 por superficie corporal, por peso, 60, ¿en serio? 70. 70. Entonces le está diciendo que debería recibir 4.200 ml de agua de Ringer lactato. ¿Se entiende? Eso ya sabemos lo que hicimos. Y de ahí hacemos la hidratación como lo sacamos. Y nos quedamos con 200 de hierro para cargarlo después y necesite paciente. ¿Se entiende? No es difícil. Doctora, ¿siempre se usa los 4 ml en la fórmula o puede que? Ahí dice de 2 a 4, escúchame bien, ahí dice de 2 a 4 ml por kilogramo peso por superficie corporal quemada. No te está diciendo qué grado, te está diciendo superficie, extensión. ¿Qué hemos visto acá? Extensión, cabeza, dorso y brazo. ¿Sí o no? Entonces vamos viendo. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que nos llega a la emergencia con una quemadura, tenemos la revisión primaria, que es lo que acabamos de ver. A simple vista, revisamos el paciente, qué grado de superficie tiene, qué extensión tiene, ya lo vamos clasificando. Una aproximada es dentro de los primeros 15 minutos de rescate. Porque ni bien llegue el paciente, ustedes tienen que ponerle máscara con oxígeno para evitar la carboximoglobina, ponerle una línea intravenosa, suero y quitar los quemados y le ponemos una superficada. Ahora, en la revisión secundaria es cuando ya pasó toda la emergencia, toda la prisa, ya lo tenemos más estable al paciente, volvemos a revisar de cero al paciente. ¿Por qué? Porque si no hacemos un examen de control, no sabemos si el paciente, cuando estaba en el incendio, se cayó del primer piso y se rompió una pierna o una costilla, o se golpeó el costado y tiene un trauma hepático o un trauma de vaso,
O porque cuando uno sale en la oscuridad por la quemadura, por el que está todo humo, no distingue. Se golpea, se corta, se cae, ¿sí o no? Entonces, por eso entra la parte de la revisión secundaria. Ahora, aquí entra lo que viene a ser el examen físico. Dado hecho esto, hacemos el control, la hoja de control de signos vitales y balance líquido. Ya en los primeros minutos ya nosotros estimamos el peso, calculamos en la superficie, calculamos los ml que le queremos pasar a la regla de Parkland, y a ese respecto vemos que en la primera hora el paciente me responde en la parte del control. Se mejoraron los signos vitales, está teniendo diuresis el paciente, entonces nos vamos dando cuenta cómo va respondiendo. Otro detalle, en el capítulo 1, cuando avanzamos del líquido y electrolito, decía que el agua es el 60% del peso corporal. El agua tiene la función de ser el manejador térmico. Si yo tengo la piel quemada, ¿va a manejar la temperatura este paciente? ¿Qué dice? Si se quemó la piel, ¿va a manejar la temperatura? Corre riesgo de hacer hipotermia. Entonces tenemos que meterle algunas veces suero tibio para que el paciente entre en calor. Y nos ha pasado cuando es época de invierno. Entonces podemos agregarle suero tibio. Aquí dice balance hídrico, es decir, la cantidad de líquido que le estoy metiendo versus la cantidad de líquido que está perdiendo. Tengo que tomar, aquí las pérdidas insensibles van a ser disparadas. ¿Por qué? Si el paciente moja las gasas, entonces está teniendo una pérdida mayor de líquido por la quemadura. Nos estamos fijando además la diuresis del paciente, es decir, si una hora cuánto de líquido de pipí me hizo. Entonces ya yo voy cuantificando. Entonces, prácticamente aquí dice las quemaduras circunferenciales de las extremidades, es decir, quemarse todo el brazo, toda la pierna. Hay que hacer mantenimiento de la circulación periférica. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos una quemadura, por ejemplo, el dedo, yo me quemo la mano. ¿Qué va a hacer mi mano? Se va a hinchar. Al hincharse, ¿qué va a hacer? El vaso sanguíneo va a fluir, pero el tejido dermatizado se va a comprimir. La circulación va a ser precaria porque va a dar sin edema. Por ende dice que todos los pacientes con quemadura circunferencial en la extremidad, tengo que fijarme en el llenado capilar si está permeable o no, o si está lento, porque eso va a decirle la gravedad de la circulación del tejido por la quemadura. Si yo tengo un tejido que se está hinchando, la circulación se va a hacer más pobre, entonces tengo que hacer cortes para poder permeabilizar que el vaso circule la sangre, entonces va a llegarle al tejido buena precisión. Pero si no, va a ser como una bolsa quemada, es decir, la piel quemada, y el tejido trata de expandirse, pero como está quemado, duro y acartonado, entonces va a hacer presión adentro de los vasos sanguíneos. Es decir, como que quiere salir, pero no puede porque algo lo está comprimiendo. Entonces va a explotar. La circulación no se va a dar. Bueno, aquí podemos hacer inserción de la zona nasogástrica para evitar broncoaspiración, porque no sabemos a la hora del día que se quemó, capaz que estaban cenando, se incendió algo. A veces se broncoaspiran, entonces tenemos que ver que no se hayan vomitado o aspirado o lo que sea. Hay gente que tiene cierto efecto de uso de narcótico o analgésico sedante, pero si el paciente llega a la emergencia, cuando ustedes se pinchan, ¿le duele? Sí. Imagínate la piel quemada, ¿cuánto debe doler? Muchísimo. Entonces, el uso de analgésicos, narcóticos, sedantes aquí es importante porque el paciente no va a soportar el dolor. Por eso, podemos separar un poquito de la hidratación para hacer analgesia exclusiva. ¿Sí? Pueden usar 500 ml o los 4.200 que le calculé, le uso 200 para hidratación, analgésica. El cuidado de las heridas, el uso de antibióticos y el tétano. El tétano, prácticamente en el libro de ATLS hay un capítulo para el tétano que maneja, que ayuda con el proceso del manejo de las infecciones, entonces evita que se complique la infección. Bueno, entonces, en la revisión secundaria vamos a hacer la evaluación del examen físico, que es lo mismo que acabo de decir.
La evaluación de las posibles lesiones asociadas, si se cayó del tercer piso, si se golpeó al caerse, si se chocó con un cuchillo al salir, no sabemos. La hoja de control, como ya lo acabamos de mencionar, el traslado del paciente al área de quemado también es importante, ¿no? Aquí podemos definir si vamos a usar sangre o usar radiografía. Fíjense, en una radiografía, ¿qué tengo que pensar? ¿Por qué le hago radiografía a un quemado? Si estuvo en un incendio, tengo que ver si hay lesión del parénquima pulmonar. Entonces tengo que hacer una radiografía para ver que no haya lesión o compromiso pulmonar, es decir, esas nubosidades que se pueden ver. La otra, tengo que ver si ha perdido volumen, si ha deshidratado, tengo que pasarle sangre. Porque si yo le meto todo líquido y no le meto sangre, estoy olvidando de que la acidosis está haciendo una destrucción de los hematocritos. Va a descender. Además, si el paciente está herido, va a perder sangre, más la quemadura se lo va a morir. Entonces tenemos que compensar. Podemos pasar sangre o paquete de hemoderivados. Estos son los cortes que le decía. En las quemaduras circunferenciales podemos hacer corte de compresivo para evitar el edema y que no afecte la circulación. Dura unos días y después se empieza a bajar. Y como baja, se va a cerrar solito. Se llama la escarotomía. Se hace principalmente dentro de las primeras 6 horas. O sea que de las 24 horas que yo voy a manejar al paciente, las primeras 8 horas son cruciales. En esas 8 horas tengo que ver los signos vitales del paciente, la revisión secundaria, y tengo que ver si el paciente está haciendo un síndrome compartimental de la extremidad que esté afectando la circulación, es decir, dentro de las primeras 6 horas. ¿Sí? Y obviamente el trauma kinético que puede pasar, ¿no? Porque a veces cuando estamos en incendio, se cae ciertas estructuras como el techo o la escalera y terminan aplastando y eso va haciendo más problemas. Y a veces con las quemaduras hasta los cables eléctricos se cortan, se rompen y al cruzar se checan con un cable eléctrico y aparte de quemado, más quemado. Entonces son cosas que tenemos que observar bien. La inserción de la sonda nasogástrica, sobre todo en pacientes a través de la sonda para llegar al estómago, para vaciar la cámara gástrica y evitar que el paciente se vomite y se broncoaspire con su propio vómito. Ya se aspiró el humo. Agreguémosle los vómitos, se nos muere el paciente, ya no tiene cómo elegir. Entonces no. Ok, aquí podemos pensar en todo. ¿Puedo iniciar antibióticos profilácticos? Sí. ¿Puedo usar la vacuna antitetánica? De norma. Todo paciente quemado, mordida de perro, corte de cuchillo, corte de vidrio, corte con alambre, cualquier tipo de herida que lleve el paciente por emergencia, vacuna antitetánica, evita infecciones. Hay que ver el cuidado de las heridas y obviamente el uso de los analgésicos. Ahora, en las quemaduras químicas tenemos que definir qué tipo de químico pueden ser. Entonces, tenemos que ver si son quemaduras por petróleo o si son quemaduras por sustancias ácidas o alcalinas. Entre la sustancia ácida y alcalina, ¿cuál creen que produce mayor lesión de quemadura? ¿El ácido o el alcalino? El ácido. El alcalino. Es más lesivo. ¿Por qué creen que la lavandina mata? Es más lesivo. Entonces, las quemaduras alcalinas son más graves que las quemaduras ácidas, ya que penetran más profundamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que lavar bien, con gran cantidad de... Bueno, aquí le ponen agua, ¿no? Pero solución fisiológica para lavar la herida, no para el suelo. ¿Queda claro? ¿Con qué suelo voy a hidratar? ¿Con qué suelo voy a lavar? Si yo pregunto, me voy a responder. Si hay polvo seco en la herida, primero debo cepillar la herida. No debo agregarle ni agua ni fisiológico porque voy a hacer reacción química. Y eso puede ser peor. Entonces tengo que evitar. Ahora, en las quemaduras eléctricas, fíjense cómo son. Las quemaduras eléctricas tienen un foco de entrada y un foco de salida. Puede ser en pie o un costado.
Pero un detalle a tomar en cuenta. La corriente eléctrica pasa solo en la mano y salta al pie o pasa todo el cuerpo hasta abajo, todo el cuerpo. O sea que no solamente es quemadura, sino que está produciendo lesiones internas en todos los órganos. Ahora, si yo tengo quemadura, lo primero que se me va a quemar va a ser el músculo. Entonces aquí yo tengo que identificar que obviamente urea creatinina, se puede elevar la urea porque es lesión muscular, se puede elevar la diuresis, se puede haber carboxihemoglobina en la diuresis, pero lo más llamativo es que si yo le pido enzimas musculares como la creatinina o la mioglobina, me van a salir súper elevadas y eso por orina me va a mostrar mioglobinuria, entonces me está diciendo que hay una lesión muscular importante. Le hago un electrocardiograma y me muestra un daño cardíaco. O sea, tengo daño cardíaco, tengo daño renal, tengo daño hepático, puedo tener daño pulmonar también. Entonces ahí le vamos sumando el problema. Por ende, es importante definir si el calor genera ese tipo de lesión, genera una lesión térmica muy profunda y que me vaya a producir una necrosis muscular. Es decir, una necrosis muscular profunda, como la rhabdomiólisis. ¿Cómo yo me doy cuenta? Cuando el paciente, la diuresis me sale oscura. No me sale el color de la orina, me sale como el color de la destrucción del miocito y es rojo. ¿Entienden? Entonces, aquí prácticamente, como se va a dar la destrucción, la mioglobina se va a mostrar en orina y me va a mostrar el paciente una falla renal. Y ahí le voy a ver que la urea se disparó, la creatinina se disparó, obviamente la glicemia se me puede disparar porque hay una lesión muscular, entonces tenemos que identificar el paciente. Entonces, aquí tenemos que hacer monitoreo de electrocardiograma para ver si ese corazón que es de función autónoma eléctrica no se alteró por la electricidad que se pasó al paciente. Y al colocar la sonda vesical voy a identificar si hay lesión muscular, una rhabdomiólisis, que se muestra en orina, es decir, una orina oscura o roja. Entonces, aquí dice que supuestamente hay que aumentar los líquidos, aumentar el gasto urinario, hacer que el paciente orine. ¿Sí? Ahora, si esto no llegara a aclarar, ya yo puedo hacer como mantenimiento, porque estoy haciendo segunda fase de la revisión, ya no hice la primera fase, sino que voy en la segunda. Aquí ya yo puedo usar soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas, ¿por qué? A ver, el hipertónico tiene alta concentración de soluto y tenemos el agua en baja concentración y el soluto arrastra agua. De ellos el principal va a ser el sodio, pero como no le puedo dar sodio, tenemos esta sustancia que es el manitol. El manitol, al igual que la glicemia, la urea, no necesita de un ayudante para pasar de un lado al otro. Directamente pasa la membrana capilar. La diferencia es que va a ser un gradiente de arrastre al espacio extracelular, reduciendo el edema. ¿Se dan cuenta? Ahora, supuestamente también hay que corregir la acidosis metabólica, obviamente, porque se ha destruido la parte del músculo, se activó la eliminación del aumento de la glucosa, la destrucción del miocito, y obviamente se va a eliminar el piruvato y se va a eliminar el lactato, que se va a convertir en ácido láctico, haciendo que el pH de la sangre se haga más ácida y por ende los pacientes tenemos que hidratarlo con lactato. Pero si no es suficiente lactato, podemos hacer bicarbonato. Este bicarbonato de sodio, fíjense, sodio extracelular, va a amortiguar el bicarbonato el pH ácido de la sangre. Ya eso se diluye con solución fisiológica. Obviamente mostramos la mejora de la mioglobina en orina por la solubilidad. Ahora, en los criterios de traslado, ¿qué paciente voy a trasladar a qué centro? Si mi hospital no cuenta con cirujano plástico, entonces tengo que mandarlo donde corresponde al cirujano plástico. Busco un hospital que sea un primer, segundo o un tercer nivel. El tercer nivel tiene cirujano plástico, el segundo nivel no. Si el paciente tiene lesión importante mayor del 20%, corresponde a un tercer nivel.
y obviamente depende de la profundidad de la superficie corporal quemada. Entonces, hacemos la clasificación. Si el espesor es total o parcial mayor del 10% y sobre todo si son menores de 10 años, derivo a un tercer nivel, o si son mayores de 50 años. Ahora, si supuestamente el espesor afecta en más del 20% en grupos de edad promedio, como le acabo de mencionar, ya tengo que derivar a un tercer nivel. Si tiene 15% de superficie corporal quemada y no es grado grave, es decir, grado 2 menos que grado 2, entonces lo puedo manejar en mi hospital. Pero si es grado 3, tengo que derivar, porque va a necesitar interno. Ahora, hay que ver las quemaduras en la zona de espesor parcial o total que pueden llegar a afectar la zona de la cara, los ojos, las manos, los pies, los genitales, el cráneo, o ciertas articulaciones que van a definir o limitar la movilidad del paciente. Ustedes van a ver algunas personas que dejan con la mano un poquito así más cerrada, pero tiene una cicatriz porque no puede tirar más el dedo porque ya no tiene toda esta parte del tejido del temor. O algunas personas tienen el cuello un poco más encogido porque se quemó el cuello. Entonces todas esas cosas van a ir afectando. Ahora, hay que ver si la quemadura que tuvo la persona fue una de quemadura eléctrica o fue por un rayo que le cayó, porque también tiene los efectos que le cae el rayo del cielo. Entonces hay que derivar a tercer nivel. Las quemaduras químicas, las quemaduras por inhalación, prácticamente la enfermedad está existente en el paciente. Si el personal está calificado o no para atender a este paciente, porque si yo puedo atenderlo, pero yo me voy del turno y ¿quién queda? Entonces yo veo mi realidad y digo, lo voy a derivar. ¿Para qué voy a atenderlo yo si el colega no lo va a saber manejar o la persona de enfermería no lo va a saber cuidar? Entonces lo derivo, no me complico. Ahora, hay que ver si está un trauma asociado, como lo que mencioné hace un momento, y un tratamiento especial para personas con quemaduras más fuertes. Entonces, cuando hacen la ficha de traslado, es decir, la ficha de referencia, se notifica al hospital primero que lo va a recibir para que cuando llegue el paciente ya esté preparado con un ambiente especial. Porque si llegan como paracaidistas y uno está con la emergencia llena, yo no me lo meto a este. Entonces a veces hemos chocado con el personal de la ambulancia por este tipo de razones. Ahora, en la exposición por frío, tenemos el frostbite y el frostbite. Aquí tenemos que diferenciar, fíjense, si es por lesión por frío o supuestamente un congelamiento del tejido con zonas verticales. Ya voy a explicar. Entonces, si se fijan bien, en el frostbite hay directamente una lesión por quemadura. ¿Ven la mano, los dedos de la mano? Ya. Entonces, prácticamente el contacto con el hielo. Pero el frostbite es prácticamente congelado desde adentro. Entonces, si se fijan, la mano está totalmente cianótica. ¿Por qué? Porque hay cristales que provocan oclusión intravascular y prácticamente la anoxia tisular. Por ende, se ve que está morado. ¿Se entiende? Entonces, tenemos el frostbite y el frostbite. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que ver, si tenemos un paciente que está, esto yo creo que ocurre más por allá por el altiplano o por personas donde hay hielo, supuestamente tenemos los estados de hipertermia y los estados de hipotermia. 36 cuartos supuestamente tendría que ser normal, pero empieza a descender y ya tenemos que ir definiendo qué grado está el paciente. Si queremos declarar muerte al paciente, llega con 33 de temperatura, tenemos que subir la temperatura del paciente para ver si esa persona está muerta o su corazón se le ha congelado, porque pasa de que después de que caliente el cuerpo empiezan a latir otra vez. Entonces hay que subir la temperatura, calentar el cadáver, el cuerpo, hasta confirmar si realmente no tiene simultáneo. Ahora, en este tipo de lesiones, como pueden observar en el frostbite y en el frostbite, hay como formaciones de vesículas que son hiperémicas o rojas. Aquí también se evidencia. Puede ser prácticamente de diferentes tipos de espesor. Aquí, como por
hay un problema de necrosis, hay lesiones de necrosis y prácticamente se muestra la lesión de la circulación. Entonces, algunos casos terminan en amputación por congelamiento. Entonces, si son personas que no van a resistir ese tipo de clima, hay que considerar la zona donde uno va a vivir, o qué cuidado hasta que genere la adaptación. Bueno, en este caso tenemos que ver si esto evoluciona a gangrena o hasta llega incluso a exponer a los huesos, entonces prácticamente se ve. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Para disminuir la duración de la congelación prácticamente del tejido, el tratamiento es darle las ropas frías y ponerle ropas cálidas, es decir, ropa seca y caliente. Algunos lo planchan y se lo dan al paciente. Ahora, tampoco es darle muy caliente porque ese cuerpo que estaba frío no lo va a soportar porque la piel está muy sensible. Entonces tienes que ir en grados de calentura, ¿sí? Se le pueden dar bebidas calientes, cambiar la manta calentita, pero no le voy a poner en un sauna, no funciona. ¿Ya? Bueno, aquí supuestamente podemos hacer esos choques de calor hasta llegar a 40 grados, pero queda una duración de 20 minutos y luego sale. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando voy para Argentina, el clima ya es helado y justo el día más frío. Y yo no soportaba el clima, entonces había esas luces que son como calefacción y uno se para ahí enfrente o le ponen esas luces de frente donde el cuerpo se calienta, aguanta 15 a 20 minutos y luego sale porque mucho calor ya te quema directamente. Entonces como estas luces calientes, no sé cómo le conocen ustedes. Calefactor eléctrico. Ajá, calefactor. ¿Cómo? Calefactor eléctrico. Son como unas velas, ¿no? Ese. Bueno, hay de diferentes formas, ¿no? Ah, también son los cuadraditos. Pero hay de Sí. eso rojo. Sí. Así está. Bueno, ahora un detalle que comete la mayoría. Dice, ay, está helada, y te agarran la mano y te soba. La piel está sensible, tiene pequeños coágulos. Si yo hago el sobar, voy a librar esos coágulos y esos coágulos van a circular y me pueden provocar infarto. Entonces no puedo hacer el sobar. Puedo agarrar, mantenerla caliente o si no puedo agregar cosas calientes. ¿Sí? Entonces es importante hacer el uso de analgésico y el monitoreo cardíaco en este tipo de pacientes. Bueno, prácticamente tratamos de contener la parte del tejido dañado y bueno, supuestamente en la primera semana eso tiende a aliviar o mejorar, pero si no, pues va a tener que requerir un trasplante o un injerto para poder ayudarse a que mejore. Ok, este es el grado de temperatura que le digo, fíjense. Supuestamente nosotros llegamos a una temperatura de 36, 3, 36, 4, lo normal. Pero empiezan a considerar hipotermia cuando está en menos de 35 y cuando baja demasiado ya lo van clasificando de 35 a 32 o a menos 30. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que este paciente está en este estado? Si una persona tiene frío, ¿qué creen que va a hacer? ¿Se mueve más rápido? No, se queda quieto. ¿Está despierto? Si la circulación llega poco al cerebro, ¿qué va a pasar? Va a haber poca actividad cerebral y el paciente va a tener sueño. Entonces ya vamos sintiendo cómo va entrando el frío, ¿no ven? Queda quieto, tiene somnolencia, empieza a ponerse frío, empieza, o si ustedes le hablan, le van a hablar incoherencia, y si queremos notar algo más, pues la temperatura, los signos vitales van a ser más bajos. Entonces ya ustedes se van dando cuenta de que el paciente no está entrando en hipotermia. Ok. Entonces, ¿cuál es el manejo principal que hacemos en este tipo de pacientes? El ABCDE. A,
vía aérea. D, breathing, respiración. C, circulación. D, déficit neurológico. Y E, exposición. Revisamos al paciente. Si digo A, vía aérea, me digo si el paciente respira y le pregunto si me responde, ya me estoy dando que voy a mi idea. D, breathing, respiración. Me fijo si la saturación del paciente o respira el paciente, entonces la caja torácica se conectará. C, circulación, le canalizo una vía aérea al paciente, pero una vía endovenosa. De ahí, en el ABCD, déficit neurológico, hago una evaluación del estado de conciencia. Y en el E, hago un examen físico exhaustivo para ver el grado de superficie dañada y qué tipo de quemaduras tiene. Prácticamente, si yo no me organizo, no voy a saber por dónde empezar. Por eso inventaron el A, B, C, D, E. O si no, inventaron el vía aérea, circulación y respirar lo que más. Entonces le van dando, como quien dice, un orden para que ustedes cuando estén en acción sepan trabajar en orden y no se salgan de eso porque le pueden equivocar. ¿Ya? Ahora ya después pueden hacer los estudios de laboratorio, los estudios de radiografía, obviamente, pero hay medidas de recalentamiento que pueden hacer en este tipo de pacientes, que puede ser, como ya mencionamos, usando mantas calientes, ropa caliente, llevar a un estado más cálido, ponerlo frente a los cables factores, no usan la palabra. Entonces, eso puede ayudar. Ahora, caso raro extremo es de que lo operan al paciente que está congelado y le agregan a la cavidad abdominal líquido caliente para que el paciente aumente más rápido su temperatura. Pero eso ya es caso extremo. Obviamente si tiene fracturas frontales y todo eso, puede ser una avalancha de una piedra, se cayó sobre su, ¿cómo se llama eso? Esquí que tiene punta y se lo clavó, no sabemos, ¿no es? Entonces tenemos que identificar el paciente también. Y bueno, hay un medicamento que se llama trosilato de vertilio que ayuda mucho a los estados de arritmia cardíaca, pero obviamente para el paciente que ha sufrido por congelamiento. ¿Ya? Bueno, eso es lo que quería hacer. ¿Y qué tipo de suero? ¿Ah? Es quemado. ¿Cuál? ¿Qué tipo de suero se pone? Es quemado igual, pero por frío. Es quemado.